Hola, me presento, soy Julia Valo. Quiero compartir un proyecto que estamos realizando en Santa Rosa, La Pampa, y que surge a partir de un encuentro de ceramistas en mayo de este año. Cuando nos propusimos junto a las docentes y a los amigos y amigas ceramistas qué hacer en Santa Rosa, intuimos que el problema del caso Dupuy todavía estaba vigente. Entonces, trabajamos las estrategias comunitarias desde las secuencias didácticas. Y el concepto bitácora nos va a servir, bitácora como notación, datación, todo lo que va sucediendo, el paso a paso de las experiencias, de esta travesía, de este viaje, lo vamos a tomar como método, ¿sí? Por eso van a estar incluidas en las imágenes los trabajos de las alumnas. Sabemos que la educación, sobre la educación pesan mitos, y uno de los mitos es el de las soluciones mágicas, a la cual nosotros sabemos que no es cierto, que la educación no puede resolverlo todo, y menos la violencia vicaria, no resuelve la corrupción, sino que es parte del problema. Y como parte del problema, una parte decisiva de poder solucionar, pero parte al fin. Trabajamos con el Centro Regional de Educación Artística, el CREAR. Aprovecho a agradecer profundamente la labor extraordinaria de la profesora Mirta Funaro, y las otras profesoras y el grupo de alumnas que han colaborado con la elaboración de las secuencias didácticas, las planificaciones que vamos a compartir en este proyecto. En noviembre del 2021 fallece a causa de golpes, fallece Lucio Dupuy a causa de los golpes propinados por su madre y su pareja. En el año 2023 se produce la condena de ambas personas, y con esto la participación de la sociedad emitiendo opinión en los medios masivos de comunicación. Se empiezan a escuchar opiniones condenatorias hacia el feminismo, hacia el rol de las ESIs, en las cuestiones identitarias en la población. Nosotros pensamos que este caos social deviene de la ausencia de derechos. Este caso puntual de Lucio Dupuy y otros casos en la sociedad que están solapados, que no se conocen, estas violencias permanentes, es producto de la ausencia de los derechos. Entendemos que proponemos para este proyecto la obra del artista Yuyo Noé, que en sus términos habla de obra caótica, en tanto hay dispersión en los medios, es reflexiva y crítica, es reaccionaria, propone un desorden y en sus términos es caótica. Nosotros entendemos la obra caótica de Yuyo Noé como un caos fértil, ya que está en permanente mutación, no está en forma estática, no permanece en forma estática. Parte de la obra de Yuyo Noé está realizada en sus sesiones terapéuticas, él mismo lo reconoce, a la cual nosotros podemos pensar que en simultáneo que coexisten ambos caos, el caos de la obra de Yuyo Noé y el caos social, como una razón incomprensible. Nos va a servir la obra de Yuyo Noé como método, como técnica y como contenido de las artes plásticas para poder empezar a trabajar en el profesorado. Por lo tanto, el proyecto presentado plantea la obra de Yuyo Noé desde la gramática del arte, de las artes plásticas,
los contenidos del arte y los derechos de las infancias. De qué manera las y los alumnos del profesorado del CREAR pueden realizar un modelado a partir de la búsqueda de esos recuerdos, una cuestión muy subjetiva, biográfica, a los fines de poder expresar en primer lugar las primeras imágenes. Estos modelados fueron realizados en el primer encuentro que hicimos en Santa Rosa. Estos modelados de arcilla, la propia experiencia constituye un valor privilegiado, ¿sí? Poder realizarlo, poder buscar en la memoria esta ausencia, esta presencia de derechos, y opera en un sentido especular. ¿Qué quiere decir? En la puesta en orden, en lo narrativo, en estas acciones, el arte-acción, ¿sí? Desde nuestra propia vida. ¿Qué nos pasó a nosotros con los derechos? ¿Cómo se presentan en la memoria estos derechos de nuestras infancias? Este registro sirve de disparador para nuevas imágenes. Este video lo incluimos porque después de realizar los modelados, como vimos anteriormente, el alumno puede lograr cortar, desplazar la materia, pero de alguna manera también lo podemos pensar en el orden simbólico de poder cortar con una imagen X determinada, un desplazamiento de conductas, de acciones, por eso hablamos de una cuestión especular, en espejo. A la obra disruptiva y caótica de Yuyo Noé la vamos a poner en diálogo con la inclusión del artista local Nicolás Castellini. Nicolás Castellini nace en La Pampa en el año 1914, él fue esquilador de ovejas, fue hachero, pintor de casa y a los 30 años se dedica a pintar paisajes. Es un artista costumbrista. Los proyectos de las alumnas, los proyectos propuestos, es poner en diálogo la obra de ambos artistas para poder realizar las planificaciones, incluir la idea de paisaje sin un orden cronológico, pensar la narrativa del arte pampeano, inventar otras historias para este artista local, otros oficios, crear canciones, armar obras de teatro, los roles de los estudiantes, realizar afiches con los derechos de las infancias, con estos afiches realizar barrileteadas, barriales. Y uno de los proyectos fue la realización de esta caja museo que nos permite una mirada más cercana, más focalizada en este paisaje mental, en un paisaje real, concreto, sin tiempo, que podemos revisitar y asegurarnos nuevas miradas, o por lo menos avisorar nuevas miradas. Este proyecto sigue en pie, seguimos trabajando con las alumnas, con la profesora, de alguna manera la idea era presentar en esta ponencia lo trabajado hasta ahora. Aprovecho para saludar y agradecer nuevamente a la comunidad educativa del CREAR de Santa Rosa, La Pampa.
Hola, ¿qué tal? Somos Alejandra Freire y Sol Macera. Vamos a presentar esta ponencia que se llama Conocer desde el hacer, la propuesta pedagógica de cerámica arqueológica de Adriana Martínez. Nosotras somos profesoras de Historia del Arte 2 e Historia de las Artes Visuales 2 del Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda, Emilio Bellofañe, y justamente realizamos una propuesta con Adriana Martínez a fin del año 2022 y a partir de esa experiencia decidimos hacer esta ponencia. Bueno, Adriana Martínez es una artista visual, ceramista. Ella se define como de raíz precolombina. Tiene su taller que se llama Tierra Vieja, que funciona en Avellaneda. Ella es oriunda de Trenquelauquen y empezó ahí su carrera profesional y es la creadora del colectivo Olleras Cooperativo. Ella trabaja con el material arqueológico de la llanura de bonaerense desde hace más de 30 años y lleva a cabo un trabajo de investigación y de producción a partir de los vestigios de los tiestos que fue encontrando en los distintos pueblos, en los distintos museos de Buenos Aires. Y a partir de su estudio, de su investigación, fue encontrando cuestiones técnicas, desarrollos estéticos, simbólicos, eh, comprendiendo la dimensión de la materialidad que estos tiestos, digamos, la historia que estos tiestos contaban, ¿no? Comprendiendo el mensaje de aquellos que trabajaron esta materialidad, comprendiendo estos tiestos como un documento histórico. Claro, ella lo que propone es que en las escuelas, eh, además de tener una mirada colonial y estudiar la cerámica europea y demás, cuando se toman aspectos de la cerámica precolombina, se toman en particular eh, las características de los desarrollos imperiales de América. Y lo que ella busca es vincularnos con una identidad regional específica de nuestra zona, más allá de que no haya habido acá un desarrollo de ese tipo, pero para crear identidad, para realmente tener un vínculo con la cerámica desde un lugar de pertenencia, con nuestro territorio, con la llanura bonaerense, que es desde donde ella trabaja. ¿Sí? A partir de este trabajo, ella decidió, a partir de esta investigación, ella decidió sistematizar, ¿no? Estos conocimientos, estos registros, y llevar este conocimiento a diferentes instituciones, eh, justamente con este objetivo de una construcción identitaria, de construir esta conciencia histórica, ¿no? De aquellos habitantes que vivieron en el mismo lugar donde estábamos hoy, comprendiendo el territorio, ¿sí? Este mar verde de pajonales, en donde aquellas personas que vivían, que eran transhumantes, también hacían cerámica, que muchas veces es una práctica que se desconoce o que no se investiga. Sí. Bueno, desde el 2018 ella empieza entonces a recorrer nuevamente los museos en los que ella había estado explorando estos tiestos arqueológicos para vincularse con las técnicas desde lo empírico, eh, y vuelve ahora a hacer con el objetivo de hacer un relevamiento gráfico para juntar toda esa información que está diseminada y dispersa en distintos lugares de la provincia. Para eso consigue un apoyo del Fondo Nacional de las Artes, que en realidad como recurso económico no le genera no le es suficiente, pero sí le es un respaldo por el nombre que significa y, y entonces se le abren las puertas más fácilmente. Ella lo que va haciendo es llevar a una diseñadora gráfica para ir haciendo un relevamiento detallado de todos los diseños de estas piezas
estos pequeños tiestos y poder dimensionar cómo era la forma completa de estas vasijas que por la geografía en la que se encuentran y por precisamente esta característica de estos grupos de nomadismo, de migración, se encuentran pequeños fragmentos, casi ninguna pieza completa. Ella, a partir de esta sistematización, quiso transmitir este conocimiento, pero no a través de un material bibliográfico, no a través de una charla, sino a partir de un abordaje práctico. ¿Sí? Así que fue realizando y sigue realizando estos talleres. Dio uno en nuestra escuela, que es a partir de la experiencia que armamos esta presentación. También trabajó en la Escuela de Arte de Berisso, el Liceo Víctor Mercante de La Plata, el Museo Comunitario de la Isla Maciel, Punta Querandí y los talleres, y diferentes talleres de pueblos de la provincia de Buenos Aires. En esta propuesta, la idea es la realización de cuencos con arcillas locales y con las mismas técnicas de la cerámica antigua de la llanura bonaerense que Adriana fue generando a partir de su investigación. Y lo organiza a través de 3 jornadas en donde se construye una pequeña pieza a partir de estas imágenes del trabajo de campo. Se da un momento de charla, de taller, de práctica y finalmente se hornea leña y se cura, se hace el curado con cera, ¿no? En caliente. Ujú. Sí, nosotras vivenciamos esta experiencia sumamente rica porque realmente es una alternativa que los estudiantes no han vivido aún en el aula, en los talleres. Es algo de mucho interés dentro de la asignatura de Historia del Arte, una experiencia práctica vinculada con los contenidos y, y desde las materialidades no solamente de las arcillas, sino de los recursos para generar, por ejemplo, toda lo que es la gráfica externa o las herramientas que ella trae, que tienen que ver con lo cotidiano, pero con el paisaje también. Realmente es una vivencia sumamente enriquecedora en donde los contenidos se ponen en una experiencia práctica que, que realmente es un vínculo en profundidad con lo que los estudiantes deberían llevarse como, como construcción posterior al aula, al pasaje por historia del arte, pero como construcción propia de lo que es hacer cerámica en esta región, hacer cerámica como docentes o como futuros técnicos, cerámica propia, realmente propia. Se pone en manifiesto lo que Quijano denomina la perspectiva cognitiva de la colonialidad, cómo estos conocimientos fueron borrados de las instituciones de enseñanza. Entonces, estas prácticas, estas propuestas de alguna manera restituyen ese conocimiento y generan un legado que después estas estudiantes, que son futuras profesoras de arte, también después pueden replicar y llevar a otros espacios. También porque es un conocimiento empírico que no depende de la mediatización de herramientas, de hornos, de materias primas procesadas, sino que está proponiendo algo de lo que los estudiantes pueden apropiarse de una manera bien concreta, algo que está realmente al alcance de la mano de la puesta en práctica de estas técnicas. Eso me parece Sí, fundamental también. sí. Nos cuenta que es cómo ella generó el conocimiento para llevar a cabo estas propuestas, su conocimiento sobre estas técnicas, ya que, bueno, como decíamos recién, se ha dado un borramiento de este conocimiento. Y ella nos contaba que ella siempre se pone, digamos, en el lugar, se corre del lugar del conocimiento, del saber, de todo lo que ella aprendió, y trata de ponerse en el lugar de la persona que construyó la pieza que estudia, ¿no? Entonces se detiene a observar, a recorrer el interior de las piezas con sus dedos, presupone qué tipo de movimientos, qué tipo de lógica en esa construcción tuvo que haber para poder ser construida, ¿no?
Entonces, eso, toma las piezas como un documento, ¿no? Como un documento que tiene muchísima información que se puede inferir de cómo fue construida. ¿Sí? Entonces, bueno, eso, ¿qué gestos fueron necesarios? ¿Qué herramientas fueron necesarias para poder hacerla? Sí, también eso tiene que ver con considerar ese documento material como una cultura viva, eh, a diferencia de un libro o una pieza en el museo. Realmente hay una distancia enorme entre que ella diera una charla sobre todo este relevamiento y nada más, a esta experiencia práctica, vivencial y este vínculo que establece físico dentro del aula con cada estudiante para poder mostrar cómo construir estas piezas. Realmente eso es lo más valioso y es lo que Sí, hace que percibamos que esto es cultura viva, que todavía podemos reconectar con esas raíces y continuar con ese legado. sí. También le estuvimos consultando si ella considera que existe una poética de la llanura bonaerense y ella nos afirma que sí, que siente que el paisaje, este paisaje, esta llanura, este mar verde, estos pastizales, se trasladan de alguna manera a las superficies exteriores de las piezas, no solo con una necesidad de adornar el objeto, sino también de comprender el paisaje, de sintetizarlo y de simbolizarlo. Bueno, y como decía Alejandra, es fundamental este tipo de propuestas porque nos hacen comprender lo vivo, ¿no? De esta cultura, de este conocimiento. Nos proponen que las piezas, este legado histórico, no son piezas que tengan que estar encerradas en museos, de alguna manera muertas, petrificadas, eh, como dice Rita Segato, eh, estos objetos bellezas encarceladas en vitrinas de museo, sino que eh, propone una práctica viva, propone comprender estos objetos como legados vivos, desde los cuales se puede generar, ¿no? Reactualizar este legado a partir de su uso y de su hacer cotidiano, ¿no? Porque las piezas que se realizan en estos talleres después forman parte del cotidiano de las estudiantes y a su vez, bueno, como decía antes, ellas pueden replicarlo en sus prácticas pedagógicas. Sí, yo creo que desde esta práctica concreta y desde las prácticas posibles pedagógicas de nuestros graduados posteriores, posteriormente hay como una puerta abierta a una revinculación con el ambiente también, a salir del aula, a salir de lo urbano y a volverse a vincular con el paisaje. Bueno, con esto terminamos. Queríamos agradecer enormemente a Adriana por su generosidad, tanto para hacer el taller en nuestras aulas, como también para realizar esta presentación. Hola, mi nombre es Fernando González y me gustaría hablarles acerca de mi propuesta, la cual se centra en los trabajos en las obras, en las cerámicas de Julia Isidres. Ella es una ceramista y artista paraguaya de la ciudad de Itá. Este trabajo está titulado El proceso de actualización de enunciados tradicionales en las cerámicas de Julia Isidres. Actualmente en Paraguay y por mucho tiempo se han dado manifestaciones artesanales con una notable insistencia de rescate de rasgos y valores tradicionales. En las formas, en los procesos, se encuentran aspectos que se niegan a seguir las aceleraciones crecientes y las exigencias tecnológicas cada vez más diversificadas. Pero el empeño por mantener una tradición a su vez implica negar a estas manifestaciones la posibilidad de posicionarlas más allá de la artesanía utilitaria. Uno piensa en las manifestaciones artesanales, en lo popular como fijado, como detenido en el tiempo.
Sin embargo, si la cultura es respuesta a condiciones sociales históricas, cuando cambian esas condiciones, obviamente la respuesta a ellas también tiene que cambiar, ya que todo proceso cultural supone tanto tradición como cambio. Es decir, existe un apoyo en la memoria colectiva al mismo tiempo que se incorpora la creatividad personal e imaginación del artista, en este caso de Julia Isidres. Esta misma premisa es la que se aplica en el proceso productivo y artístico de la ceramista de Julia Isidres, ya que sus piezas mantienen una fuerte tradición y su proceso de elaboración conserva la herencia que le fueron dadas, y lo que Isidres produce, presenta, significa, no es solamente su historia, sino la historia de su madre, de su abuela, e inclusive esto puede extenderse al incluir en sus trabajos destrezas y técnicas ancestrales. En este sentido, es ineludible la lógica del pathos en sus cerámicas, y bueno, esta idea está apoyada en Rojas porque él es quien afirma que el ser humano no es solamente un ser de razones, también de imaginaciones impregnadas de afectividad. De esta manera, Isidres inscribe en sus obras su propia sensibilidad y las condiciones de su tiempo, un tiempo cruzado por nuevas imágenes, nuevas técnicas, nuevos medios, pues así como las historias que nos cuentan o contamos crean los mundos que habitamos, también los medios y las tecnologías que inventamos crean los mundos que habitamos. Isidres logra responder a estos grandes desafíos que implica este presente, su presente. No abandona el hilo de la tradición ni los secretos del oficio. Evidentemente su base de trabajo es artesanal. Trabaja el barro y lo hace siguiendo una tradición que arranca de prácticas pasadas, ancestrales, precolombinas. Las técnicas son las mismas, pero van en ascenso, van creciendo, van transformándose en otras figuras de acuerdo a los contextos sociales, los contextos culturales y económicos. Sus obras tienen un nivel de expresión y una carga de destreza formal que son verdaderas obras de arte. Interpelan a la mirada de una manera tal que comunican cosas. Isidres, claro, tiene piezas que son totalmente artesanales con fines utilitarios y está bien, pero también crea piezas excepcionales con una gran potencia expresiva. Y justamente en ello es en donde se encuentra lo interesante eh, eh, de, de Isidre, de la ceramista, esa especie de sincretismo, esa bisagra que logra entre arte y artesanía. La manera en la que ha superado la idea de que la cerámica popular solamente queda en el ámbito, en el ámbito de la artesanía utilitaria, para llegar también a posicionarse dentro del circuito de las artes visuales. Con Julia Isidres se produce una ruptura con esa cerámica utilitaria. Sus obras adheridas al arte popular movilizan tareas de construcción histórica y de producción de subjetividad, diría Ticio Escobar. Isidres se encarga de conjurar un pasado que moviliza sus propias representaciones mentales, un caudal de informaciones que están guardadas, que están agazapadas en su memoria y que se materializan y asumen ser soporte de su imaginario. Ese imaginario que, como menciona Miguel Rojas, es un mundo, es una cultura, una inteligencia que se difunde a través de diversos medios e interactúa con las representaciones mentales. Ella siempre recuerda que cuando era pequeña, ella seguía a su madre cuando iba al campo, a la chacra, en donde tenía muchas vacas, y en ese trayecto, en esa ida, es donde ella veía diversos animales, insectos, gusanos, arañas, lombrices, mariposas, y dice que a partir de allí viene su inspiración. Y justamente para el autor ya mencionado, para Miguel Rojas, es justamente él quien resalta que el conocimiento se genera en la conjunción entre la visión y la escucha. Y eso fue lo que Isidres ha ejercitado responsablemente desde su niñez. Si bien ella, la artista, no desdeña una tradición, ella se abre paso a la experimentación de nuevas posibilidades a través de sus cerámicas, y sin dejar de ser una construcción histórica en donde cultura y tradición aunan, en ella, en Isidre, la autenticidad, como diría Escobar,
La autenticidad de una cultura no está determinada precisamente por una reiterativa reproducción del pasado en un supuesto estado puro, sino en la medida en que ciertos procesos de traducción, de selección y de readecuación de enunciados culturales en tránsito actualizan las memorias y las tradiciones al establecer diálogos entre lo propio y lo ajeno. Actualmente sus piezas, si bien no han abandonado completamente los espacios asignados inicialmente, ahora también ocupan otros, desde galerías hasta bienales, galerías, museos, bienales, exposiciones. Sus propuestas, sus cerámicas antropomorfas, zoomorfas, fitomorfas, en las que no solamente se adhieren formas con apariencia humana o animal, no solo se aplican, ornamentan o decoran los tiestos, sino que esa ruptura con la cerámica utilitaria de la que les hablaba implica una resignificación, imágenes del pasado que se retoman y se concretizan en el presente y hacen que Isidres juegue y combine la tradición con cierta innovación propia de la contemporaneidad, lo que le permite a ella cultivar en tiempos y espacios específicos un estilo de expresión distintivo que conforme se va actualizando trasciende su época. Muchas gracias.